Hola, mi nombre es Carmen Alejandrina Merino Montiel del área de biológicas del grupo 602 de sexto semestre. Y bueno, principalmente en este trabajo de la posmodernidad aprendí mucho lo que implica, porque la posmodernidad es lo que hoy vivimos y es este tiempo histórico en el que estamos presentes y podamos contar y podemos ver en la actualidad, ¿no? Aprendí mucho, por ejemplo, cómo es que en la actualidad el humano quiere cambiar todo, quiere renovar leyes, quiere terminar con un supuesto patriarcado, que ya es otro tema desde mi punto de vista. Y también pues se quiere renovar todo esto para quitar lo anticuado, lo conservador en un cierto punto. Y es por eso que en la actualidad se ven y reflejan muchísimas ideologías y esta guerra entre ellas. También se habla, por ejemplo, de lo que es esta generación de información, de tecnología, porque todos podemos acceder a alguna respuesta, alguna verdad de cualquier cosa, solamente entrando a nuestro teléfono, computadora, lo que sea. Pero esto abre un campo subjetivo, pues no sabemos muchas veces si la información que tenemos es verdadera o falsa. Y por ende también ahí puede llegar a haber peleas también y mucho choque de ideas en la actualidad. Y principalmente fue eso. Gracias. Mi nombre es Diego Alfredo Horta Galván, soy del área de biológicas. Lo que yo aprendí en ese trabajo fue que la modernidad puede llegar a cambiar, que el ente, más bien el ser, no desaparece en su totalidad, sino que simplemente cambia de, pues de término al término de ente, en el cual, porque el hombre en todas sus características se enfoca en controlarlo, ya que mm, pues o sea, necesitamos un control sobre las cosas en estos tiempos de modernidad. Y el, pues eso es lo que abarca la técnica. No es que olvide el ser, sino que más bien lo transforma en el ente para llegar a comprenderlo en su totalidad y poder controlarlo. Mi nombre es Diego Aguilar Díaz, del grupo 602 del área de biológicas, sexto semestre. Y bueno, ¿qué fue lo que aprendí en esta última mesa de diálogo? Fue un punto que toqué y me pareció muy interesante, me gustó mucho, sobre qué forma adopta la ética, la moral en estos tiempos de posmodernidad. Y bueno, algo que me gustó es que hoy en día nuestras acciones o lo correcto, ¿no? Lo evaluamos por un contexto socioeconómico, económico, o por algo moralmente adecuado o estéticamente agradable, ¿no? Y pues esto no quiere decir que sea bueno o malo, ¿no? Depende de cada acción, de cada persona. Pero creo que sí, actualmente tenemos una crisis, no sé, como la exaltación de la juventud, como el símbolo del dinero lo vemos como felicidad, el mismo ocio, el consumo, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos estos puntos no serían una verdad sin la exaltación del individualismo, ¿no? Y creo que el ejemplo más claro es los estereotipos. Muchas veces nos basamos en nuestra imagen para pues dar un resultado, ¿no? Y creo que así no debe de ser. Y pues bueno, que como último punto es que nosotros trabajamos, a veces no nos damos cuenta, pero mucho de lo que hacemos lo hacemos para la gratificación. Nuestro ideal ese lo tenemos como bien supremo, y creo que como personas tenemos que ver más puntos y no preocuparnos tanto por esa gratificación, ¿no? Sí es importante. Hola, mi nombre es Ana Cristina González Oñate, soy del grupo 602 del área de biológicas. Lo que me llevo principalmente con este trabajo o mesa de diálogo sobre filosofía, pues es el entender un poco más la diferencia entre la época postmoderna y la moderna. Por ejemplo, uno de los ideales de la modernidad pues era que la razón es fuente de todas las verdades, y en la postmodernidad, según el filósofo Horkheimer, se entiende que la razón pues es el medio por el cual el hombre común puede llegar a obtener y conseguir los fines que tenga en mente. Igual, algo que me quedó muy claro con este trabajo pues fue que al hablar de la muerte de Dios, trae consigo en la posmodernidad la muerte del sujeto y pues el inicio de la época nihilista, que es pues una época en la que se da la negación total de cualquier creencia religiosa, política, social, etcétera.
Y pues eso es principalmente lo que me llevo de este trabajo. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Soy Fernando Álvarez del grupo 602 del área de biológicas y creo que mi aprendizaje respecto a todos estos temas que hemos estado viendo se ha tratado mucho los temas acerca del humano, del futuro de la humanidad, del futuro de la filosofía, de la posmodernidad, por ejemplo. Y creo que todos refieren a un terrible avance en la humanidad en general, en el futuro de nosotros. Y yo creo que personalmente lo que se puede hacer y lo que afirman algunos filósofos ante el futuro que tenemos es dejar todas las preguntas que tenemos atrás, dejar toda la vanidad, todo lo que le damos valor que realmente debería carecer de o debería ser nada más algo como un objeto de admiración, de belleza, pero sin darle ese valor personal que le hemos dado y realmente el valor personal que tenemos nosotros, somos nosotros mismos, empezar a valorarlo de esa manera. Y, y creo que todos estos temas te dejan pensando mucho, por ejemplo, la posmodernidad, ¿no? El cómo el humano intenta avanzar en esta sociedad gracias a sí mismo y con sus propias creencias. Y yo creo que todo eso se puede solucionar realmente siendo una conciencia a fondo, vaya, y aplicando lo que es la filosofía per se en cada uno de nosotros. Bueno, hola, me gustaría comenzar con una pequeña introducción a lo que es la posmodernidad. Bueno, la posmodernidad es un movimiento artístico, filosófico e histórico que nace a finales del siglo XX y busca formas de expresión centrados en el culto por el individualismo y criticando al racionalismo. Como movimiento artístico, este refleja el caos generado por la revolución de la información y la tecnología en que vivimos hoy, a la cual todo el mundo tiene acceso. Como corriente filosófica, busca nuevas formas de pensamiento centrados en el crecimiento del individuo a través del uso de la tecnología y va a criticar pensamientos antiguos porque los va a considerar como anticuados, como lo es el positivismo, el racionalismo y que ya lo había comentado. También como periodo histórico, la posmodernidad abarca desde el final del siglo XX hasta el día de hoy, así que es lo que actualmente vivimos todos. Y bueno, me gustaría también explicar algunas de sus características para poder entender la posmodernidad. La posmodernidad rechaza cumplir normas tradicionales o también se pueden decir como normas conservadoras. Y pues, por ejemplo, en la actualidad, gracias a la tecnología, se puede ver que se promueven muchísimas ideologías y que cada una son diferentes. También está que afirma que la verdad no es universal y la verdad depende del contexto y es cuestionable y por ende dice que existe lo que es la percepción. Y bueno, un punto que acaba de tocar Carmen de las características de la posmodernidad y que me gusta mucho es sobre que la verdad pues depende del contexto, ¿no? Entonces con esto me gustaría responder una pregunta de, ¿realmente estamos en una época de progreso? Porque como conclusión vamos a utilizar eso del contexto, la verdad depende del contexto. Entonces, sabemos que las teorías de la posmodernidad actualmente responden a pues, los problemas de su tiempo, ¿no? Y esto nos da a entender que pues, la teoría no es tan importante, sino lo importante de aquí es los problemas pues las respuestas que va a dar, ¿no? Por ejemplo, de la descomposición del orden imperativo, epistémico, sociológico y político moderno. Entonces, concretamente, la posmodernidad es la lógica histórica de nuestro tiempo histórico, como había dicho con el contexto de la verdad. Entonces, en cuanto al progreso, podemos ver un lado de la posmodernidad como el bueno, digamos como de la reacción, del individualismo, sociedad de consumo, neoliberalismo, pero también tenemos el otro, ¿no? Que es la destrucción, la ruptura del orden epistémico moderno, el fin de la fe en el progreso, etc. Entonces, como conclusión, me gustaría dar que la posmodernidad tiene tanto ultramodernidad como antimodernidad, sin ser una ni la otra. Y es así como debemos actuar para enfrentarnos al sistema y lanzar proyectos de emancipación transversales. Entonces, hoy en día tenemos muchos problemas, ¿no? Queremos responder
lucharemos tal vez por conquistar el futuro, por terminar con la emancipación, con el patriarcado, con el cambio climático, la transfobia, etcétera. Pero es importante, lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer desde una comprensión equivalente de nuestro tiempo histórico. Y bueno, hablando también un poco de la característica que menciona Carmen sobre la racionalidad, el modelo de racionalidad en nuestra sociedad moderna, que se define como el camino a seguir en las tareas del hombre común. Un hombre común, según el filósofo Horkheimer, concibe las cosas razonables como aquella condición capaz de ser distinguida por todo hombre medio. Horkheimer se dedica a profundizar el concepto de razón y más precisamente lo que él llama la razón subjetiva, como aquella que ordena los medios al fin. Para el pragmatismo contemporáneo, lo racional es lo útil. Entonces, una vez decidido lo que se quiere, la razón se encargará de encontrar y de definir los medios para conseguirlo. Entonces, es racionalmente correcto y por lo tanto verdadero lo que sirve para algo. Esta razón subjetiva, que articula medios afines, consiste en la adecuación de modos de procedimientos afines que son más o menos aceptables y que presuntamente se sobreentienden. Es decir, que el acento está puesto en discernir y calcular los medios adecuados. Estos fines son racionales también en un sentido subjetivo, es decir, que son útiles al sujeto para lograr su autoconservación. Este tipo de razón implicó también una serie de profundos cambios en la manera de concebir la realidad que se produjo en el pensamiento occidental a lo largo de los últimos siglos. En cambio, también hay otra concepción de razón diametralmente opuesta que predominó durante mucho tiempo, y esta concepción concebía a la razón como la fuerza contenida no solo en la conciencia individual, sino también en el mundo objetivo, que es en las relaciones entre hombres y entre clases sociales, en instituciones sociales, naturaleza y sus manifestaciones. Ok, igual mencionando un poco lo que había dicho en características, en la introducción y un poco lo que decía Diego, es que en la actualidad podemos decir que estamos en una revolución de la información y la tecnología, y lo que mencionaba Diego es que en la actualidad buscamos mucho como erradicar lo antiguo, lo viejo, lo conservador y cambiar, por ejemplo, destruir el patriarcado, implementar nuevas leyes y pues seguir. Acá lo malo, desde mi punto de vista, es que el acceso a la información que actualmente tenemos todos puede ser tanto algo positivo como algo negativo, pues esto puede ser algo, puede impactar de una forma positiva o negativa dependiendo si la información es real o no lo es. También continuando con las características está que en la actualidad se revaloriza la naturaleza y es que nos preocupamos más por ejemplo, las consecuencias del desarrollo industrial, ya que impacta en el medio ambiente y por ende también ya sea la contaminación global y etcétera. También es que critica la dualidad y defiende la diversidad y el pluralismo. También se menciona que hay la muerte de Dios y pues también se considera a Nietzsche como el profeta del posmodernismo. Sí. Y por último también está que el hombre renuncia al ser y prefiere la técnica. Hablando de la característica de que el hombre renuncia al ser y prefiere la técnica, yo estoy en una oposición contraria, ya que en el mundo cotidiano en el que el hombre se encuentra sumamente sumergido, el ser y el ente no tienen diferencia. Entonces, esto se debe a que el hombre tiene un interés solamente por el ente, por su dominación a través de la técnica. Entonces, se podría considerar de que en cuestión de expresiones, sí olvida el ser, pero llamándolo por otro nombre que es ente, en el cual el hombre está muy interesado en tener una dominación sobre el ente a través de la modernidad y de todos los procesos. Hablando también referente a la característica que mencionaste, Carmen, sobre la muerte de Dios, tenemos que la muerte de Dios da inicio
a la época nihilista en la posmodernidad, que consiste pues en la negación de toda creencia o todo principio moral o religioso, político o social. Carmen, ¿crees que me podrás repetir la primera característica de la posmodernidad, por favor? Sí. Es que rechaza cumplir normas tradicionales, por ejemplo, las conservadoras, y en la actualidad, gracias a la tecnología, se pueden ver que existen muchas ideologías. Ok, me gustó mucho ese punto y es que creo que actualmente tenemos una crisis de autoridad y esto, pues como dices, creo que involucra un poco las instituciones pues tradicionales, ¿no? Entonces, me gustaría responder como una pregunta involucrando la ética, es que qué forma toma la ética en este tiempo de posmodernidad, ¿no? Entonces, sabemos que ahora en la posmodernidad el comportamiento, algo triste puede ser, y es algo triste y un poquito fuerte, puede ser ya evaluado, ¿no? Un acto ético ya puede ser evaluado, ya sea desde un punto de vista económico o estéticamente agradable o moralmente adecuado, ¿no? Como lo podemos ver en caso de los estereotipos, ¿no? Entonces, muchas veces estas acciones pueden ser correctas en un sentido, ¿no? Pero también pueden estar equivocadas en otro. Entonces, tocando el tema de la crisis de autoridad y las instituciones, estas instituciones en el tiempo de modernidad eran las que trataban de organizar una sociedad racional y progresista, ¿no? Y pues bueno, en estos tiempos de posmodernidad, ¿cómo actúa la ética ante eso? Y es que ahora se manifiesta la adoración de la juventud, el dinero como un símbolo de éxito y felicidad, y en pocas palabras, pues la imagen termina siendo como una realidad, ¿no? Nuestra cultura posmoderna ha perdido el amor por la verdad. Y pues ya como último punto, me gustaría dejarles que nuestra ética actual afirma el valor del consumo, el tiempo libre, el ocio, pero esto no podría funcionar sin la exaltación del individualismo, ¿no? Dejando las instituciones tradicionales, ¿no? Ahora la búsqueda de la gratificación de todo lo bueno, ¿no? Del placer y de la realización privada es el ideal supremo, ¿no? Todo lo que hacemos buscamos para esa gratificación, ¿no? Y tenemos como estilo de vida la adoración de la independencia personal y de la diversidad. Entonces, con eso, pues, dejamos las instituciones tradicionales y todo lo que lleva a la modernidad, ¿no? Sí, igual lo que comentabas de que se dejó de amar o buscar la verdad, creo que también influye mucho lo que es la tecnología y la información, porque todos pueden llegar a buscar esta verdad, pero parece que en la actualidad hay varias verdades, pues la información es diversa y no sabemos cuáles podrían ser verdaderas y cuáles falsas, incluso algunas tienen un punto cierto, pero también otras cosas que igual no pueden ser verdaderas. Yo también quería comentar de un punto que tocó Diego, de la ética y todo eso. Yo creo que de todo eso se podría considerar parte de lo de la técnica, ya que el, el hombre está buscando la forma de controlar todo y eso también participa el ente. Otra vez llegando a la idea de que el ente no desaparece, sino que simplemente se transforma en otras ideas. Hablando un poco sobre lo que dijo Diego Horta, una diferencia importante entre modernidad y posmodernidad es que durante la modernidad el hombre se constituyó como sujeto y por otro lado, en la posmodernidad se caracteriza por la muerte del sujeto, porque el conocimiento deja de estar centrado en el ser humano y la verdad ya no se considera una realidad universal. Muchas gracias por tu punto de vista, compañera Cristina. Retomando esto que dijo, me gustaría recalcar mi opinión acerca del futuro de la humanidad. Algunos filósofos podrán pensar e incluso afirmar que el futuro de la humanidad aparece como un horizonte incierto e inquietante, por la confluencia de una serie de signos, situaciones, hechos y acontecimientos que nos indican que la marcha de la humanidad hacia el futuro no va por buen camino. Se precisa también, lo antes que podamos, una rectificación de algunos valores materialistas, consumistas y utilitarios que los estamos dando por válidos, y una recuperación de ciertos valores éticos, naturales y humanistas que los estamos dando por olvidados o perdidos. Esto se refiere a que el humano, teniéndolo todo, se enfoca más en darle valor a las cosas que carecen de este
o que no deberían ser tan llamativas ante las personas, ya que si se valora realmente lo que se tiene en el fondo y se agradece lo que Dios y la vida te otorgan, se puede generar cierta conciencia a nivel mundial y empezar a apreciar lo que realmente es recalcable entre nosotros. Todo esto nos lleva a pensar que sí que existe una vía de salida de esta encrucijada en la que estamos metidos los seres humanos, hacia nuestro propio futuro y el de las generaciones siguientes. Pero la tenemos que descubrir y conseguir entre todos y para todos, con fe, persistencia y conciencia. Creo que en estos últimos años se ha planteado mucho la pregunta de si la filosofía tiene futuro aún en la humanidad, o si debería morir, o si va a morir, por todo lo que ya hemos estado platicando acerca de Dios y del futuro de la humanidad como tal. Y yo creo personalmente que, a mi parecer, la filosofía es una de las ramas de conocimiento y aprendizaje más importantes para la base de la vida, debido a que ésta te aporta no solo conocimientos matemáticos o químicos o físicos y dialécticos incluso, entre otros muchos, sino que te genera además un cierto criterio de pensamiento donde ayuda a las personas a conectar consigo mismas y con otros. Y esto ayuda a que muchos problemas que parecían no tener solución se resuelvan mediante meditaciones ante estos. O también ayuda a pensar en cosas base, como ya lo he mencionado antes, como por ejemplo el futuro de la humanidad. Sin la filosofía, creo yo que muchos temas que se viven en la actualidad y que se van a seguir viviendo entre el espacio y tiempo de lo que estemos aquí, del tiempo que nos reste, no tendrían solución, puesto que esta rama ayuda a conectar con pensamiento y alma para la toma de acciones. Y como lo dice el filósofo Platón, la filosofía es un silencioso diálogo entre el alma consigo misma en torno al ser.